Comentario Romanos capítulo 3 a 5. Capítulo 3. Este capítulo establece el puente entre la sección 1, pecado, y la sección 2, salvo o salvación. En la primera sección, versículo 1 al 20, Pablo analiza la condenación y concluye que el mundo entero, judío y gentil por igual, están bajo pecado. En la última sección, versículo 21 al 31, presenta el tema de la justificación por fe, lo cual será su tema por los próximos 2 capítulos. Es más, el capítulo 3 es en realidad el semillero para el resto del libro. En los versículos 1 al 4 trata de la incredulidad de Israel y este es su tema en los capítulos 9 al 11. En el versículo 8 menciona la cuestión de vivir en el pecado y este es lo que analiza en los capítulos 6 a 8. Nótese que capítulo 3, versículo 8 se relaciona muy de cerca con el capítulo 6, versículo 1. El versículo 21 trae a colación la justificación por fe, que es su tema para los capítulos 4 y 5. Finalmente, en el versículo 31 menciona el establecimiento y obediencia a la ley, tema que presenta en los capítulos 12 al 16. Nótese capítulo 13, versículos 8 al 14. Las malas noticias, condenación bajo pecado. Capítulo 3, versículo 1 al 20. En esta sección Pablo pregunta y responde a 4 interrogantes importantes. A. ¿Hay alguna ventaja en ser judíos si los judíos están condenados? Versículos 1 y 2. La respuesta es sí, porque a los judíos se les dio los oráculos de Dios, su voluntad revelada en su palabra. Si Israel hubiera creído y obedecido la palabra, la nación hubiera recibido a Cristo y se hubiera salvado. Entonces, a través de ellos, Dios hubiera esparcido la bendición al mundo entero. Nosotros hoy, desde luego, somos privilegiados al tener la palabra de Dios. Ojalá que nunca la demos por sentado. B. Ha derogado la palabra de Dios la incredulidad de Israel, versículo 3 al 4. Por supuesto que no, la incredulidad nunca podría anular la fidelidad de Dios. Versículo 3. Dios es veraz, aun cuando todo hombre es mentiroso. Aquí Pablo cita el Salmo 51, versículo 4, donde el rey David admite sin rodeos su pecado y la justicia de Dios al juzgarle. Aun reconociendo sus pecados, David declara la rectitud y justicia de Dios y la verdad de su palabra. Sé entonces por qué no pecar más y glorificar así más a Dios. Versículos 5 al 8. Después de todo, si se honra a Dios al juzgar mi pecado, en realidad estoy haciendo un favor al pecar. En lugar de juzgarme, Él debería dejarme pecar más para que pudiera ser glorificado más. De ninguna manera es justo al juzgarme. Pablo rápidamente desbarata este argumento en pro del pecado al destacar en el versículo 6 que tal posición significa que Dios nunca juzgaría al mundo, e incluso Abraham lo reconoció como el juez del mundo. Génesis capítulo 18, versículo 25. Pablo no explica cómo juzga Dios el pecado y se glorifica en ello, simplemente afirma que toda la verdad y la justicia caería si Dios hiciera lo que tales personas afirman. Los enemigos judíos de Pablo mintieron acerca de él y dijeron que enseñaba esta misma doctrina: hagamos males para que vengan bienes. Versículo 8. Y así también capítulo 6, versículo 1 y versículo 15. Esta afirmación es tan contraria a toda razón y toda escritura que Pablo la desecha, diciendo que quienes dicen esto merecen la condenación. Entonces es mejor el judío
de entonces ser mejor el judío que el gentil? Versículo 9 al 18. No, ni tampoco el gentil es mejor o peor que el judío, porque ambos son pecadores y están bajo la terrible condenación de Dios. No hay diferencia, es el gran mensaje de Romanos. No hay diferencia ni en cuanto al pecado ni a la salvación. Dios ha considerado bajo pecado tanto al judío como al gentil, para poder en su gracia tener misericordia de todos. Capítulo 11, versículo 32. Pablo ahora prueba que el mundo es culpable al describir la total pecaminosidad de la humanidad. En los versículos 10 a 12 comenta sobre su carácter pecaminoso y se refiere al Salmos 14, verso 1 al 3. En los versículos 13 al 18 nos recuerda de la conducta de la humanidad, al citar los Salmos 5, verso 9, 140, verso 3, Salmo 10, verso 7 y Salmos 36, verso 1. Y también a Isaías 59, versículos 7 y 8. Por favor, lea con cuidado estos versículos y su escenario. Su veredicto final se da en los versículos 19 y 20. El mundo entero es culpable ante Dios. La ley que los judíos pensaban que les salvaría solo les condenaba, porque la ley da en conocimiento el pecado. Las buenas nuevas, justificación por fe, versículo 21 al 31. Aparte de la ley, versículo 21, el versículo 21 se puede parafrasear, pero ahora en esta edad de gracia, una nueva clase de justicia se ha revelado, pero no una que depende de la ley. La gente hoy quiere justificar por la ley y por obras, pero Pablo ya ha probado que la ley condena y nunca puede salvar. Esta gracia justicia fue, sin embargo, vista en el Antiguo Testamento. Abraham, por ejemplo, fue declarado justo debido a su fe. Génesis capítulo 15, versículo 6. Capítulo 12, versículo 4 dice: el justo por su fe vivirá. Me hace Romanos capítulo 9, versículo 30 al 33. Y vea por qué Israel fracasó en esta justicia por fe. Disponibilidad por medio de Cristo. Versículo 22 al 26. Nótese cuán a menudo Pablo usa la palabra fe. El versículo 23 puede leerse: por cuanto todos pecaron de una vez por todas en Adán y están constantemente destituidos de la gloria de Dios. Entonces Pablo introduce varios términos importantes.